Jóvenes cabezones en Cristo, ¿cómo están? Mi nombre es Iván y hoy vamos a hablar de un tema pero muy especial. Como ya pudieron ver en el título del video, vamos a hablar de un tema especial que son los guachicoleros. ¿Y qué son los guachicoleros? Para aquellas personas que no conocen, los guachicoleros son aquellas personas que se han encargado de distribuir gasolina robada. Hace apenas unos días, como nosotros ya sabemos, acaba de ocurrir un trágico incidente en el cual estaban cientos de personas, se dice, robando gasolina. Y mientras aquellas personas estaban haciendo esos actos ilícitos, hubo una explosión en la cual perdieron la vida muchas personas. Y creo que es un momento en el cual deberíamos estar tristes, deberíamos estar en luto como otros momentos. México ha estado junta, unida, apoyándose. Pero en vez de hacer eso, hemos estado señalando con el dedo a aquellas pobres personas que han perdido la vida. Y creo que eso es algo muy bajo de nosotros, es algo muy triste que eso esté pasando. Y quiero hacerles una pregunta hoy, queridos jóvenes, queridas señoritas, adultos que están viendo este video. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en estas circunstancias? ¿Ustedes qué creen que haría Jesús? Cuenta la Biblia una historia que encontramos en San Juan de una mujer que fue sorprendida haciendo actos ilícitos. Y ahí encontramos la respuesta de qué haría Jesús en esas circunstancias. Lo encontramos en San Juan capítulo 8 versículo 1 al 11 y le voy a dar lectura. Y dice así, San Juan 8 del 1 a 11. Jesús fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y él se sentó a enseñar. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer tomada en adulterio. Aquella mujer había sido encontrada haciendo actos ilícitos. Para ser específicos, había estado teniendo adulterio. ¿Y qué es adulterio? Adulterio es meterte con una persona que no es tu esposo o tu esposa. Y aquella mujer fue encontrada en adulterio. Dice el versículo 3. Y dice que tomada la pusieron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo acto del adulterio. En la ley de Moisés nos mandó a apedrear a estas mujeres. ¿Qué dices tú? Le preguntaron a Jesús. Querían incitarlo a tener una respuesta negativa. Y dice que le preguntaron: Maestro, aquella mujer ha sido tomada en el mismo acto del adulterio. La ley de Moisés nos dice que la apedremos. Aquellos hombres estaban furiosos porque esa mujer estaba haciendo actos ilícitos y les iba a dar un gusto apedrearla. Y le preguntaron a Jesús: Jesús, ¿qué debemos hacer? Y dice el versículo 6: decía esto para tenderle un lazo y poder acusarlo. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con el dedo. Mientras ellos preguntaban: ¿qué hacemos? Dice que Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, tire la primera piedra. Y volvió a inclinarse hacia el suelo y a escribir en la tierra. Al oír esta palabra, acusados por una conciencia, salieron uno a otro, empezando desde los más ancianos, y quedó solo Jesús y la mujer ante él. Entonces Jesús se enderezó y les dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ninguno te condenó. Ella contestó: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Dice que aquellos hombres estaban acusando a aquella mujer porque había sido encontrado haciendo actos ilícitos y la iban a apedrear. Y eso es lo que Satanás quiere. Quiere que entre nosotros nos hagamos daño. Quiere que nosotros nos sintamos gozo haciéndole daño a otras personas. Y es lo que está pasando en este momento. Nos gozamos haciendo burla a otras personas por lo que le ha pasado. Y la verdad que están haciendo unos memes muy creativos que sí dan risa, pero pues no es lo que deberíamos hacer, no es lo que Jesús haría. Dice que Jesús había estado escribiendo mientras ellos acusaban, ellos hablaban, y
apuntaban a la señora con el dedo. Él escribía, dice que se inclinó y escribía en el suelo. Y mientras ellos estaban escribiendo, dicen los estudiosos de la Biblia, que lo que Jesús escribía eran los pecados de aquellas personas que estaban acusando a aquella señora. Entonces, dice que se acercaron y les dijo Jesús: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y entonces dice que uno a uno se fueron acercando. Y esto fue algo más o menos así: Jesús, lo apedreamos. Ese no soy yo, ese es otro Iván. Ese día yo me acuerdo que estaba con mi compadre. Ese no puedo ser yo, pero bueno, ahorita me acordé que dejé los frijoles en la estufa. Mejor me voy, adiós. Bueno. Esto fue algo más o menos así. De uno en uno se iban acercando hasta donde Jesús estaba escribiendo en el suelo. Y todos se dieron cuenta de que tenían pecados ahí escritos. Por ejemplo, don Iván, el día miércoles 6 de diciembre, te viste con una muchacha, hiciste algo ilícito. Y todo estaba anotado ahí. Entonces dice que desde los más ancianos hasta el más joven se fueron retirando. Y Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y la mujer le dijo: ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: ni yo te condeno. Porque Jesús no le gusta condenar. Jesús era el único que lo podía condenar porque era la única persona que estaba sin pecado. Pero Jesús no condena, Jesús salva. Y Jesús vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. A nosotros no nos corresponde juzgar. Aquellas pobres personas hicieron cosas ilícitas y el pecado tiene sus consecuencias. Pero nosotros no tenemos que juzgar. Nos pongamos en el lugar de aquellas pobres personas, en el lugar de aquellas familias que, por ejemplo, el padre de ustedes que haya salido y que de repente tu mamá te diga: ¿sabes qué? Tu papá ya no va a regresar. Y en el pensamiento de la mamá en ese momento está: ¿cómo le voy a hacer para poder salir adelante con mis hijos? ¿Cómo le podría hacer para darles de comer? ¿Cómo le podría hacer para darles de vestir? ¿Cómo? Los invito, mis queridos hermanos, que reflexionemos en esta situación, y el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Mi nombre es Iván Flores, hermanos, y que Dios los bendiga.